Este mensaje es para recordar el pacto que hay entre Dios y nosotros, hombres y mujeres, a través de Jesucristo. Y lo escribimos llevando un orden para que sigas conociendo la verdad acerca de este pacto y permanezcas fiel a Jesucristo. Yahvé Dios y el pacto eterno. Yahvé Dios estableció el pacto eterno con Noé y su descendencia para formar una nueva creación, para salvar y preservar la vida en la tierra. La primera reforma del pacto eterno. La primera reforma del pacto eterno, Yahvé la estableció con Abraham como intercesor y sus dos mujeres, Sara y Agar, a través del pacto en la carne y el pacto de la promesa, de los cuales nacerían los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y la descendencia elegida por Yahvé para formar la nueva creación, para preservar y salvar la vida en la tierra. La primera reforma del pacto eterno se hizo para establecer a Isaac e Ismael y sus dos descendencias como hijos de Abraham. El pacto en la carne. La primera reforma del pacto eterno comenzó primero con Agar, la mujer esclava e ilegítima de Abraham, con un nuevo pacto, pero ilegítimo, en la carne, para que naciera primero Ismael y su descendencia como hijos ilegítimos de Abraham y de Agar, la mujer esclava, en la carne. Este pacto fue imperfecto e ilegítimo y se hizo como precedente para luego establecer el legítimo nuevo pacto de esta reforma. El pacto de la promesa. Esta primera reforma del pacto eterno prosiguió con Sara, la mujer legítima de Abraham, con el pacto de la promesa, el legítimo nuevo pacto de esta reforma, para que naciera Isaac y su descendencia en la carne, como hijos legítimos de Abraham y de Sara, la mujer libre. En este nuevo pacto, Yahvé cumplió su promesa, la cual fue que la descendencia de Abraham, a través de Isaac, sería el pueblo elegido para seguir el pacto y el plan de salvación, para formar una nueva creación y preservar la vida en la tierra. Ahora bien, esta primera reforma del pacto eterno que Dios hizo con Abraham fue para que Sara, su mujer, tuviera un hijo, el cual fue el heredero de los bienes de Abraham, y por el cual nació esta descendencia de Abraham como una nueva creación, para proseguir la salvación y la preservación del género humano, a través del pacto eterno de Dios. No obstante, Isaac, el hijo heredero de Abraham, nació a través de un proceso. En este proceso primero nació Ismael como hijo ilegítimo de Abraham y luego nació Isaac como hijo legítimo de Abraham. Esta primera reforma del pacto eterno es también una alegoría para poder enseñar la segunda reforma del pacto eterno, en la cual toca a Yahvé Dios tener dos iglesias como esposas. La primera es la iglesia esclava y la segunda es la iglesia libre, de las cuales nació Jesucristo, el Hijo heredero de Dios. De estas dos iglesias y esposas de Dios nació primero Moisés y luego nació Jesucristo. No obstante, para que estas cosas llegaran a ser, Yahvé Dios estableció un proceso de acuerdo a la alegoría de Abraham y Sara, la mujer libre y legítima, y de Agar, la mujer esclava e ilegítima, y de sus dos hijos, Isaac e Ismael. Este proceso y alegoría se interpreta conforme a la sabiduría de Jesucristo a través del Espíritu Santo, de la siguiente manera. La segunda reforma del pacto eterno. La segunda reforma del pacto eterno, Yahvé la hizo con sus dos esposas, sus dos iglesias,
a través de dos pactos, el pacto en la carne y el pacto de la promesa, para que nacieran Moisés y Jesucristo como hijos de Dios, y la descendencia elegida para salvación y preservación de la vida en la tierra. Los pactos de la promesa. La era y ministerio de Moisés, el precursor del cristianismo. La segunda reforma del pacto eterno se hizo para que naciera Moisés, como hijo de Dios, y convertirse en el intercesor y en la iglesia del pacto en la carne. El pacto en la carne. La segunda reforma del pacto eterno se hizo con Jocabed, la mujer esclava, conforme al pacto de Agar. Este es el primer pacto de esta segunda reforma, y se hizo también en la carne, para que Moisés naciera a semejanza de Ismael, de forma ilegítima. Este pacto en la carne fue imperfecto e ilegítimo, y se hizo también como precedente para luego establecer el siguiente pacto y el intercesor de esta segunda reforma con Moisés, por el cual la descendencia legítima de Abraham tendría el derecho de nacer como hijos de Dios, pero ilegítimos. El pacto de la promesa. Esta segunda reforma del pacto eterno prosiguió con Moisés conforme al pacto de Agar, en la carne. En esta reforma Moisés fue el intercesor del nuevo pacto entre Dios y los hombres, y para establecer como madre en la misma persona de Moisés, la iglesia ilegítima y esclava de Dios, para que Moisés y la descendencia legítima de Abraham nacieran como hijos ilegítimos de Dios. En la reforma de este pacto, Dios cumplió su promesa, en la cual prometió a Abraham que su descendencia sería elegida para ser hijos de Dios, pero primero de forma ilegítima, para heredar la tierra prometida, y conforme al pacto y el plan de Dios, salvar y seguir preservando la vida en la tierra. La era y ministerio de Jesucristo. La segunda reforma del pacto eterno se hizo para que Jesucristo naciera como Hijo de Dios y convertirse en el intercesor y en la iglesia del nuevo pacto en el Espíritu. El pacto en la carne. La segunda reforma del pacto eterno se hizo con María, la mujer esclava de Dios, conforme al pacto de Agar, para que Jesucristo naciera a semejanza de Ismael, de forma ilegítima. Este es el segundo pacto de esta segunda reforma y se hizo también en la carne. Este pacto fue imperfecto e ilegítimo y se hizo como precedente para establecer y perfeccionar el último y nuevo pacto en esta segunda reforma con Jesucristo, por lo cual la descendencia legítima de Abraham tendría el derecho de nacer como hijos legítimos de Dios. El pacto de la promesa. Esta segunda y última reforma del pacto eterno, Yahvé la estableció con un nuevo pacto a través de Jesucristo, conforme al pacto de Sara. Jesucristo es el intercesor legítimo de este nuevo pacto entre Dios y los hombres. En este último y nuevo pacto, Yahvé estableció en la persona de Jesucristo la iglesia legítima y libre de Dios, para que el mismo Jesucristo naciera a semejanza de Isaac, y para que la descendencia legítima de Abraham naciera de esta iglesia como hijos legítimos de Dios. En la última reforma, el pacto de la promesa es el pacto en el Espíritu, en el cual Yahvé cumplió su promesa, establecer la nueva simiente y elegir la descendencia de Abraham para salvar y proseguir la vida en la tierra, para establecer el reino de Dios y la vida eterna, para bendición de todas las naciones. Yahvé Dios cumplió la promesa a su pueblo elegido, establecer la nueva simiente y sus nuevas promesas,
a través del último nuevo pacto, del nuevo intercesor, de la nueva iglesia y del nuevo ministerio. No obstante, Yahvé extendió su promesa a todos los pueblos de la tierra, para que también sean herederos de la vida eterna y del reino de Dios, a través del pacto eterno de la sangre de Jesucristo.